además orgulloso, porque de hecho cuando se le pregunta por su idea de lo que es esto de ser escritor, pues recurre precisamente a palabras de Ramón diciendo esto de que la escritura es una forma de petulancia contra la muerte. Y bueno, evidentemente la influencia de Ramón en un libro que tiene Greguerías pues es evidente, pero también se ven en otras obras suyas, como por ejemplo su obra con más proyección, que le valió incluso el premio Alejandro Casona de teatro. Es una obra llamada Hasta que la boda no se pare, que está construida por completo como un homenaje a Gómez de la Serna, no solo en la dedicatoria, sino que además él mismo es el personaje principal y todo sucede y gira en torno a su figura, en torno a sus ideas y en torno a ese despacho maravilloso que debía tener en su torreón, ¿no? Pero bueno, para no seguir así demasiado tiempo en la introducción, porque creo que las comunicaciones y la lencería tienen una cosa en común, por lo menos, y es que cuanto menos tiempo duran, mucho mejor, cuanto menos tiempo duran a la vista, mejor. Entonces voy a intentar ser rápido y voy a pasar a hablar un poquito de este elogio de la lencería. Se compone el libro, por si no lo conocen, de 101 greguerías, de 7 falsas noticias de periódico, relativas a la lencería también, claro, que algunos han visto como una especie de referencia a esas falsas novelas que hacía también Ramón. 5 textos breves que son pues una especie de reflexiones o de advertencias sobre los peligros y sobre el buen uso que se debe hacer de la lencería. 5 relatos breves y como broche final, ¿no? Pues un relato un poquito más largo que se titula El rosa y el negro, ¿no? Del que luego haré referencia un poquito más adelante. Entonces, bueno, me he centrado sobre todo en las greguerías, claro, por esta relación con Ramón. Y lo primero que pensé es que con las greguerías, y sobre todo cuando pues, se acumulan muchas y cuando además tratan todas sobre un tema así tan concreto, pues puede haber un problema. Y siento la referencia fácil, pero creo que puede pasar un poquito como con los dálmatas, ¿no? Y es que cuando los vemos todos juntos, pues pueden acabar pareciéndonos todos iguales y a lo mejor pues no les prestamos la atención que merecen y no sabemos reconocerlos o distinguirlos. Entonces, bueno, lo que voy a intentar, así de manera muy breve, pues, y es un poquito lo que está en este papel que tanto esfuerzo me ha costado darles, es no una clasificación, porque las greguerías ya de por sí son bastante inclasificables, ¿no? Y todos los elementos que voy a citar pues están presentes un poco en unas y en otras, sino más bien lo que he intentado hacer ha sido una especie de extracción de elementos clave que pueden ser interesantes para entender un poco pues, el acercamiento de este autor a la greguería. Pero bueno, vamos a ver, si van viendo un poquito los textos, verán que todo lo que digo de unos pues pueden verse en otros, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente es una selección porque igual que con la lencería pues voy a intentar sugerir más que mostrar. Bueno, entonces uno de los elementos primeros, que sería ese primer apartado, sería, lógicamente por el tema, pues la aparición recurrente de figuras femeninas de lo que podríamos llamar un imaginario erótico universal, ¿no? Empezando como primera casi inventora de la lencería, pues la primera mujer, Eva, ¿no? Con esa primera línea que tienen ahí, ¿no? Que dice que la primera lencería fueron las sombras de las hojas, el reflejo de las aguas en el cuerpo de Eva. Referencias que pueden ser o explícitas o un poco sugeridas, ¿no? La segunda, por ejemplo, no se refiere a Eva, pero sí habla del paraíso perdido, que se encontraría un poco detrás de la tela. Figuras femeninas, lógicamente, pues no puede faltar Afrodita o Venus, como se ve en el tercer ejemplo, que dice que con el rígido corsé la mujer nos muestra lo que tiene de estatua de Venus. Venus aparece también en el siguiente ejemplo, que se trata del mito es una referencia al mito de Pigmalión y Dorotea, que bueno, como saben, pues la sombra de la diosa pues está ahí un poco detrás de todo, según versiones, pues a veces como castigadora y según versiones como salvadora, ¿no? Al final. Y luego el último ejemplo, que a lo mejor es una sugestión mía, pero me parecía que ese juego de palabras que hace con ese término nuevo de entre vestida y desnuda, pues a mí me sonaba a Venus, aunque bueno, no sé, a lo mejor es un problema mío, pero confío en que lo vean ustedes también.
Después hay otro grupo de textos en el que abundan referencias al mundo de la pintura, referencias pictóricas, no solo en las greguerías, sino de hecho, por ejemplo, en uno de los microrrelatos, pues comienza un poco como pretexto, es una reflexión sobre Picasso y el cubismo y la diferencia de tamaño entre los pechos de la mujer. Y bueno, pues en las greguerías pues vemos algunos ejemplos que compara pues ese milagro de la lencería fina, que es capaz de convertir una naturaleza muerta, entre comillas, en algo vivo y palpitante. O, por ejemplo, pues las referencias a pintores como Klimt, que soñaría a la mujer en lencería dorada, o un Goya al que, bueno, parece reprocharle que no nos haya, o que no haya hecho, o al menos que no nos haya enseñado pues a esa maja lencería, si es que la llegó a pintar, ¿no? Un tercer grupo sería importante, me parece además bastante interesante, es el uso del lenguaje religioso como metáfora, que yo creo, o con el que yo creo que intenta colocar a la lencería un poco como puente entre lo más frívolo y lo más sagrado, si es que hay diferencia entre ambas cosas, que eso podríamos debatirlo. Y así, pues por ejemplo, pues dice que el Picardías de Tul es el velo que separa el Sancta Sanctorum del templo, compara el acto de quitarse las medias con un sacrificio ritual, o reconoce nuestra debilidad y nuestra falta de fe, que hace que, bueno, la lencería tenga que enseñarnos algo de lo que parece prometer, ¿no? Porque la fe nos ciega. Siguiendo ya un poquito, acercándonos, volviendo un poquito a esa influencia de Ramón, de la que hablaba, por lo menos para justificarla un poco, no haberla dicho y luego dejarla ahí al aire, pues vemos que también, igual que en algunas de las anteriores, vemos numerosas greguerías, numerosos textos que giran o que están construidos en torno a paradojas o supuestas paradojas y al juego de palabras, que era una cosa que le gustaba mucho a Ramón, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues tienen varios ejemplos, no sé, grillete con el que identifica una liga, un liguero, que llevaría a la mujer, pero ata parece ser al hombre. Ese enigma en el que no se sabe si el corsé modela el busto o el busto modela el corsé. La identificación de términos contradictorios, o supuestamente contradictorios, como el dolor y el placer, con esa imagen de la lencería como una venda, ¿no? Bueno, luego, evidentemente, pues, comparar a la mujer con corsé con una sirena invertida, o esa referencia al bikini como una especie de lencería a plena luz del sol, ¿no? Y, por último, el último bloque, así que quise resaltar un poquito, por resumir, como el propio Ramón decía, pues la greguería no era solo metáfora, sino era también humorismo. Y aunque el humor, pues bueno, se puede ver a lo largo de todos los textos, pues creo que hay algunos que son particularmente humorísticos o principalmente compuestos con una idea de sacarnos una sonrisa, ¿no? De ahí que diga, por ejemplo, pues que la lencería tiene turno de noche, que las medias de malla blancas le dan a las piernas un aire de fiambre delicatessen, que a mí me hace mucha gracia. Esa comparación de un desfile de lencería con una redada policial en un cabaret, o esa advertencia que parecen llevar los sujetadores de que no se ofrecen por separado, ¿no? Luego hay algunas otras que hablan de lencería reversible, que no he querido traer aquí, pero bueno, en todo caso son bastante recomendables. Y bueno, yo creo que con este pequeño y rápido y apresurado repaso, creo que a poco que conozcan a Ramón, pues pueden ver que esto es puro Gómez de la Serna, pero por no ser injusto yo diría también que es puro Roberto Lumbreras, ¿no? Porque sí me parece que hay una voz propia, ¿no? Que evidentemente se sigue al maestro, se sigue al padre del género, no solo de la greguería, sino también un poco, y eso también sería un debate largo, de la narrativa muy breve en lengua española, porque si nos fijamos en el siglo XX hay muy poquitos ejemplos de esa narrativa. Juan Ramón Jiménez, más tarde Ana María Matute y poquito más, pero realmente es un padre genérico ahí. Y bueno, lo que pasa es que, si se me permite el salto al psicoanálisis, se sigue al padre pero no se le quiere matar, ¿no? Lo que realmente hace en este libro Roberto Lumbreras sería algo
que encaja bastante con lo clásico, porque él hace muchas referencias al mundo clásico. Se me olvidó decir antes que también tenía un texto en el que trasladaba a la actualidad o a un mundo posterior la imagen de Friné delante del tribunal, ¿no? Mostrando cómo su belleza la hacía inocente. Entonces creo que lo que hace Roberto Lumbreras es más bien lo que los romanos llamarían aemulatio, ¿no? Que sería una imitación, pero una imitación confesa, orgullosa de serlo, pero que además siempre quiere aportar, innovar y ser digna de sus referentes. De hecho, por darles así como algún adelanto, el texto final, ese relato del rosa y el negro, que trata de una condesa viuda, venida a menos, madura y que tiene que buscar trabajo y renovar su vestuario y su lencería, pues me parece especialmente brillante y creo que el propio Ramón lo habría firmado con mucho gusto. O sea que realmente sí que hay una buena emulatio, ¿no? Entonces, si tuviéramos que resumirlo, pues diríamos que no es que sea solamente Ramón, sino que lo que hay es ramonismo, ¿no? Ramonismo entendido como pues una forma de abordar la creación literaria pues basada siempre en el humor, en la ironía, en los juegos de palabras constantes, en tratar de superponer, mezclar, fundir planos de la realidad distintos, de darles un poquito la vuelta, de ponerlo todo patas arriba, ¿no? Que era lo que hacía un poco Ramón. Y bueno, ya por ir acabando, confío, como creo además que conviene al tema que estamos tratando, pues eso, haber sido capaz o haber sabido sugerir un poquito al autor, sugerir un poquito su lectura y no haberme limitado a mostrarlo así como vulgarmente, ¿no? Como si fuera género de mercadillo, como aparece en uno de los textos. Y bueno, por acabar con una greguería, que además yo creo que fue la primera que leí y que ya me conquistó realmente. En una de las greguerías juega el autor con la cita de Pascal y nos dice, o la transforma diciéndonos que la lencería tiene razones que la razón no entiende. Me parece maravillosa. Y entonces me voy a atrever yo, para terminar, pues a jugar también con otro personaje que además aparece en las líneas del libro, ¿no? Que es Goya. Que además yo creo que si estuviera aquí pues también me estaría advirtiendo ya como ha hecho Eva, que ya tengo que ir acabando y que es lo más prudente, porque creo que el sueño de la lencería pues también puede producir monstruos. Así que nada, muchas gracias.